Listo, chicos. Entonces, espero tengan una muy buena noche. Espero ya hayan tenido una muy buena semana. En la conferencia del día de hoy vamos a estar, pues, siguiendo con el apoyo en cuanto al desarrollo de la evidencia número 2. En este caso, el- lo que estamos realizando en estas conferencias es un ejemplo de cómo ustedes pueden crear su proyecto en cuanto al lenguaje de programación PHP, iniciando con un inicio de sesión realizando las respectivas validaciones, consultando la información en la base de datos, verificando si el usuario ha ingresado por el inicio de sesión, si no, pues no debe visualizar ninguna interfaz. Y el día de hoy, pues vamos a realizar el apartado en el cual vamos a poder editar la información de la base de datos. ¿Listo? ¿Me confirman hasta ahí si están viendo la pantalla donde dice iniciar a grabar, donde está la parte de la tecnología? Sí, señor. Vale, excelente. Entonces recordemos como siempre que nos encontramos desarrollando el programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 7, en el cual su objetivo es codificar los módulos del sistema de información. En sí, ya pues desarrollar el sistema que ustedes habían planteado desde un principio. Ahora bien, recordemos que para esta actividad de proyecto número 7 tenemos tan solo 4 evidencias. De esas 4 evidencias, 3 realmente son sencillas. De esas 3, ya se dio explicación a 2, que es el tema del cuestionario técnico del AP07 y el foro plataformas de desarrollo de software. Nos hace falta dar apertura a tan solo una, que es la cartilla de técnicas de cultura física que va a iniciar el, próximamente el próximo mes, en octubre. Y en este caso, la evidencia en la cual nos estamos demorando bastante, y pues no es por nada, sino porque pues digamos que la parte ya donde debemos desarrollar el sistema es la evidencia número 2, en la cual pues el objetivo es entregar una parte del sistema funcional, tanto el tema de la base de datos como un inicio de sesión, como un módulo en el cual pues tengamos al menos la inserción de datos, la consulta de datos, la eliminación y la adición de datos ante la base de datos. ¿Listo? Obviamente todo es de interfaz, no es de PHP recordemos que en esta actividad Proyecto 7, perdón, tenemos material de aprendizaje que nos permite pues, ahondar más en estos conocimientos en cuanto al lenguaje PHP que estamos trabajando ahora, que luego pues, vamos a ver el lenguaje de programación Java y si nos llega a quedar tiempo podemos ver el lenguaje de programación C Sharp o en este caso pues puede ser también realizar una pequeña aplicación en Android. Ahora bien, recordemos que también pues tenemos un material complementario que nos ayuda pues a reforzar aquellas temáticas de esta actividad de proyecto número 7. Recapitulando lo que hemos realizado en las anteriores conferencias en cuanto al apoyo a la evidencia número 2, recordemos que habíamos iniciado nosotros por realizar una pequeña tabla muy básica, sin nada de gráficos, sin nada de estilo, una tabla realmente sencilla, ¿sí? En la cual lo que hacíamos era consultar la base de datos y traer la información que allí teníamos. En este caso, recordemos que estamos utilizando una base de datos llamada inventarios, espérame, inventarios Metromuebles, una base de datos de ejemplo en este caso. Me lo agrando un poquitico y estamos ingresando la parte de la tabla de usuarios. Entonces, si nosotros miramos aquí la tabla de usuarios, la base de datos, vamos a poder ver que tenemos la misma información que tenemos o estamos viendo en esta otra tablita, ¿sí? Esta tablita la planteamos nosotros en lenguaje HTML y para hacer la consulta a la base de datos con lenguaje PHP, que fue lo que nos permitió traer esta información de la base de datos. ¿Listo? Recordemos que luego de esto lo que hicimos fue implementar un inicio de sesión. En este caso, realizamos algo muy sencillo, algo muy básico en este pequeño script llamado login.php, en el cual teníamos tan solo dos inputs en HTML, que en el primero colocábamos el correo y la contraseña y dábamos ingresar.
Una vez damos ingresar, se validaba la información ante la base de datos. Si la información que la persona colocó es correcta, me va a dejar ingresar. De lo contrario, pues, sencillamente debería arrojar una pequeña advertencia de que no es correcto. ¿Listo? Eso es algo que hicimos luego. Y seguido a ello, realizamos la parte de validar que la persona haya iniciado sesión para poder visualizar esta tabla. Si nosotros cerramos sesión aquí e intentamos abrir esta página web, miremos que no nos deja abrirla, ¿sí? Vamos a intentar abrir la tablita, Open. No nos deja abrirla. ¿Por qué? Porque no hemos iniciado sesión. Ya implementamos una validación que nos permitía detectar si la persona inició sesión o no. Entonces, esta parte de seguridad también la habíamos implementado luego. Y seguido a ello, implementamos un elemento con una etiqueta A que me permite enviar a otra página, la cual me permite eliminar un usuario. En este caso, si yo doy clic en esta parte de eliminar, él viene y me elimina esa información. Obviamente, esta información, al eliminarse, pues se eliminaría netamente de la base de datos, ¿sí? Por lo cual no tendríamos por qué ver esa información acá. Eso fue lo que hicimos en las conferencias pasadas. Y en la conferencia anterior a esta, o sea, la de conferencia del 16, lo que hicimos fue plantear esto, o sea, pasar esto que hicimos acá a una interfaz realmente bonita, ¿sí? Darle estilos y no realmente darle estilos, sino utilizar una plantilla y colocar este mismo código para poder tener esta misma funcionalidad. ¿Cómo hicimos esto? Recordemos lo que hemos realizado era descargar los ejemplos de Bootstrap, que recordemos que es lo que siempre les he recalcado. Ya hay pues herramientas que nos permite facilitar el desarrollo de una aplicación, de un sitio web. Entonces, si realmente queremos realizar eso rápido, podemos utilizar estas plantillas. La plantilla que utilizamos fue esta plantilla de Seek Inc. y también una plantilla llamada Dashboard. Sobre estas plantillas nosotros trabajamos, lo que hicimos fue descargar ese código en la parte del botoncito de Download Examples. Luego venir y traer las carpetas de Dashboard, de Seek-In y de Assets a la carpeta donde yo estoy trabajando mis scripts de PHP. Y lo último que hice fue cambiar el nombre del archivo index.html a index.php. Y seguido, venir a la parte de login.php de esos dos elementos que teníamos simples, copiar este código PHP, pegarlo a este nuevo archivo, tal cual, y tenemos nosotros una interfaz de un inicio de sesión realmente bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Solo copiar y pegar la lógica que hemos ya desarrollado. Y recordemos que en este caso lo más importante es la lógica. ¿Por qué siempre les he recalcado que la lógica es lo más importante? Porque si ustedes miran, esto realmente no es nada bonito. Si nosotros le entregamos a una persona esto de dos cuadritos y un botón para ingresar, la persona va a decir, ve, pero usted realmente sabe programar, usted es un desarrollador, eh, y pues uno puede llegar a quedar mal. ¿Qué sucede? Nosotros ya tenemos esta lógica acá, lo único que hacemos es poder descargar una plantilla, pegamos esa lógica que hemos implementado para las validaciones y todo ello, y ya tenemos algo bonito. Nos hace falta tan solo cambiar este logo y ya realmente la persona va a decir, ve, esta persona sí sabe realizar una página web bonita, le queda algo bien, ¿sí? Y también la parte de utilizar esta otra plantilla de dashboard. Si nosotros le entregamos a una persona esta tabla de esta forma, va a decir lo mismo. Si nosotros entregamos a una persona una tabla con algo como esto, realmente va a quedar satisfecho. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuevamente lo que hice para pasar esta tabla allá fue copiar el código y pegarlo. Nada más. Y ya ahí tenemos la misma funcionalidad que si nosotros la estuviéramos ejecutando desde acá. En ese orden de Instructor, ideas, perdón, una pregunta. En este sentido, cuando usted habla de la lógica que debe tener un analista,
pues yo voy y como nosotros, las compañeras Jenny, Jerry y mi persona, pues planteamos un proyecto inicial y nosotros hemos venido tratando de mantener la coherencia en las diferentes actividades de proyecto, ¿sí? Correcto. Y eso, entonces acá tengo la primera. En relación pues al foro, yo ya he visto algunas intervenciones y como he estado estudiando material de formación que tenemos bastante, entendimos también, ustedes nos ha comentado en secciones pasadas que este lenguaje PHP es para crear sitios web, ¿sí? Correcto. Y nosotros lo que deseamos crear es un software de escritorio para una empresa propia que todo sea de ellos, o sea, venderle la idea, ¿sí? Y en ese sentido, yo he venido viendo pues que para nosotros se acoplaría más el lenguaje de JavaScript. He estado revisando y JavaScript le permite a uno desde un comienzo hasta ir creando las interfaces gráficas para luego pasar a la codificación. No sé si estoy equivocado o no, porque yo quiero hacer una intervención en el foro que sea coherente con el proyecto nuestro. Yo he visto las participaciones y todos se han referido al lenguaje PHP. No sé si es que todos los Correcto. compañeros son páginas web o es que no sé, pues, porque no conozco los proyectos. Entonces, yo quiero hacer una intervención con la plataforma que deseamos manejar en codificación. Y le pregunto, si yo estoy en lo cierto, ese JavaScript, si entendí bien, si me permite a mí hacer todo desde las interfaces gráficas para poder hacer las conexiones con esto y con aquello. Vale, entonces te respondo. Están más o menos. Hay dos lenguajes. Uno llamado Java, que es este, que es al que se está refiriendo, pero tú lo estás llamando como JavaScript. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación para web, ¿sí? Para la parte del lado del cliente. Entonces, para que corrijas ahí el término. Entonces, el Sí, lenguaje exacto, que estoy ¿no? Es comentando Java 1 es y el Java. otro es con S. Sí, este es Java y el otro es JavaScript. ¿Listo? Entonces, este lenguaje Java efectivamente nos permite a nosotros crear aplicaciones de escritorio. Nos permite crear aplicaciones inclusive multiplataforma. ¿Por qué? Porque nosotros codificamos una sola vez y podemos ejecutar ese proyecto tanto en Windows como en Mac como en Linux. ¿Por qué? Porque eso está básicamente trabajando sobre una máquina virtual, que esa máquina virtual está desarrollada para los tres sistemas operativos. Ahora bien, el lenguaje en sí no permite realizar las interfaces. Lo que nos permite realizar las interfaces de forma fácilmente es este programita llamado NetBeans. ¿Listo? Este IDE de Sí, programación. sí, señor. Si tú no tienes NetBeans, vas a tener que realizar todo desde código. Entonces, realmente el lenguaje de programación no te va a permitir realizar una interfaz solito. Tendrías que utilizar este programita NetBeans para crear el proyecto y sobre este poder... Uy, ¿qué se hizo en los proyectos acá? Projects, projects, files, projects. Y sobre este, vamos a abrir. A ver acá. Aquí creo que está. Y no está. Bueno, reset. Sí, yo tengo esa Y aplicación, este, ese entorno de desarrollo integrado descargado, el 8.2. listo. Entonces, tú tienes esta aplicación, tú puedes venir aquí y crear un nuevo proyecto. ¿Listo? El tema, ¿por qué meto con Java todavía? Porque ustedes todavía no tienen las bases o la parte de la lógica de programación. Eso Java es es más complicado. estricto, Java es más estricto que PHP. ¿Sí? C# es más estricto que PHP.
Si yo, como siempre les he dicho a ustedes, si yo me voy por allí, Perdón, pero sí Char es más sencillo que Java, ¿verdad? en teoría es muy similar. Diría que muy similar. O- ¿Sí? Entonces, si yo me voy por allí, pues yo divinamente puedo a ustedes impartirle formación, impartirles explicación acerca de esos lenguajes. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan un lenguaje de programación y aprendan la lógica de ello. Si me voy por allá, ustedes van a quedar básicamente volando con terminología, con conceptos que ustedes no van a poder asimilar rápidamente y al final se van a estresar y van a dejar a un lado la programación. ¿Por qué? Porque no van a poder construir un sistema de manera rápida, ¿sí? Podemos construir el sistema de manera más rápida usando PHP que utilizando Java, ¿sí? Obviamente, ya pues también depende de una persona que si es experta en Java, pues obviamente lo va a poder hacer mucho más rápido. Pero para una persona principiante, el realizar una página en PHP es mucho más sencillo, e inclusive utilizando plantillas. ¿Listo? Ahora, Ahora bien, otra pregunta, instructor, perdón que lo interrumpa, otra pregunta. Uno revisando el material de formación desde las actividades de aprendizaje o de proyectos anteriores y sobre todo estas, como estas tres últimas, las 5, 6, 7, uno va entendiendo una sintaxis que es muy similar en algunas cosas. Entonces la pregunta mía es cuando uno aprende una sintaxis de las condicionales, de las variables, de los operadores lógicos y eso, uno podría, no sé, podría crear su propio código o su propio software con un código propio. a ver si entendí la pregunta. Me estás preguntando si podemos crear un nuevo lenguaje de programación o... Sí, o sea, si uno entiende, por ejemplo, las variables, la sintaxis de estos diferentes programas que usted ha profundizado, que sobre todo es este PHP, y revisando material de formación anterior, qué es la variable, cómo se maneja, qué son las condicionales, cuáles son los operadores lógicos, cómo se manejan esos signos de interrogación con el signo menor que dice es no, no menor o no mayor o igual, igual. Esa sintaxis uno podría crear su propio software con un lenguaje propio. eh, con un lenguaje propio. Es que, Cuando abre uno el cuerpo, cuando abre uno la cabeza, que dice comillas y colocar esos signos, interrogación menor que o interrogación mayor que o igual, igual, porque cada programa o plataforma PHP o las otras tienen sus propias sintaxis. Sí podría uno como inventarse algo, pues así, yo no sé. ok, ya. O sea, ahora sí, o sea, ya más o menos creo que entiendo bien. O sea, sí me estás diciendo que si podemos crear un lenguaje de programación de nosotros para crear nosotros un programa Sí, señor, con ese eso es. lenguaje. Pues por allí yo no he llegado, la verdad. Yo diría que es un poquito más complejo que inclusive crear un programa, crear un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, diría que por el momento la respuesta sería que no. O sea, crear un lenguaje de programación realmente lleva bastante cosilla, bastante tiempo, diría yo, y bastante Conocimiento, mucho, mucho. experticia. Ok, Experticia, correcto. Porque ok. ahí, o sea, ahí hay que hacer muchas más condiciones aparte de que nosotros tengamos un if para el lenguaje de programación, para que un lenguaje de programación interprete una condición como es el if, debe haber muchísimo código por detrás. Sí, para que él entienda, listo, este if es para hacer condiciones. En realidad, el lenguaje de programación tiene programación por debajo, valga la redundancia. Y esa programación por debajo es bastante extensa. ¿Listo? Viene siendo un back
como lo llaman, lo que uno no ve, No, cosita. No, 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 esa parte, código normalito. Ya te digo que puede ser backend. ¿Listo? Entonces, contestando la pregunta que tú me has hecho referencia, o inclusive voy a tratar de convencer un poquito frente al proyecto que tú estás desarrollando. ¿Listo? Entonces, recordemos las ventajas y desventajas que nosotros tenemos en cuanto a un proyecto proyecto web. Un proyecto web, tú lo puedes crear, tú lo puedes abrir desde cualquier parte del mundo con un dispositivo, desde casi cualquier dispositivo con acceso a Internet. ¿Listo? Ahora, em, un proyecto de escritorio, como puede ser Java, tú lo puedes crear. Él te va a funcionar, puede que sean Windows, puede que sean Linux, puede que sean Mac, pero no te va a funcionar en un dispositivo Android. No te va a funcionar allí porque no es posible, ya que esto está destinado a un proyecto de escritorio. ¿Listo? Ahora bien, este proyecto de escritorio tiene que ser instalado en cada una de las máquinas de la empresa. Mientras que si tú tienes un proyecto web, tú lo que dices a la persona es, por favor, ingresa esta URL y coloque sus credenciales e inicie sesión. Entonces, todas estas cositas, realmente yo les influyo a ustedes a que ahorita no piensen, o no, pues tampoco no piensen, no, que ahorita traten de irse más por el lado del desarrollo web. El desarrollo web actualmente es lo que más mercado tiene y realmente es por donde ustedes pueden llegar a más personas. Ustedes tienen un desarrollo de escritorio y ustedes van a tener que ir, y si la persona les compra el sistema, ustedes ir a instalar ese sistema en cada una de las máquinas, como les decía. Mientras que ustedes llegan a vender esto, ustedes le dicen, listo, ingresa a tal parte, yo le creo el usuario y ya inicia sesión. Y se desentienden del resto. ¿Listo? Entonces, por ello, yo realmente me he enfocado a ustedes a enseñarles cómo crear un proyecto web que si ustedes al día de mañana quieren vender o quieren, no sé, prestarles el sistema a un tío, una tía, a un amigo, a un conocido que tiene, no sé, no sé, una venta de unos productos, ustedes le dicen, listo, ya, puede ingresar ahí, puede registrar sus productos, ahí puede eliminarlos, editarlos, inclusive puede ver cuánto precio tiene cada uno de ellos. Puede gestionar sus productos de manera fácil. No tiene que ir a estarles instalando el sistema de ellos, sino pues tan solo prestarles la URL y listo. Entonces, por todas esas cositas, yo es que los invito a que puedan realizar sus proyectos vía web, ¿sí? Que la exacto, parte de escritorio, perdón, hay sí, un paréntesis. Exacto, porque eso que usted está acabando de informarnos da como pauta para manejar la segunda respuesta. Y ahí va otra pregunta. Facilita la plataforma, aquí ya usted nos había dicho la vez pasada que plataforma pues es el sistema de codificación, la generación del instalador de la aplicación. Entonces, facilita estos proyectos web, sería o la plataforma PH, instalar más fácilmente la aplicación en cualquier parte o en cualquier, sea tablet, móvil o escritorio. ¿Sí es más o menos así lo que entiendo o no? pues en este lado, en la parte web, la pregunta diría que se responde de una manera bastante diferente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos desarrollando o creando archivos PHP y lo único que tenemos que hacer es coger estos archivos, subirlos a una plataforma, a un hosting, pegarlos allí y ya con ello podemos ingresar una URL desde nuestro celular, desde un computador, desde X o Y cosita. ¿Listo? Entonces, nosotros nos limitamos a tan solo copiar los archivos, subirlos a una URL
y ya puede ser ingresado desde casi cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. En realidad, Y cualquier parte del mundo. Cualquier en parte del cualquier mundo. parte del mundo. Correcto. Entonces, en realidad, ¿qué te iba a decir? Esto no genera un instalador. PHP no genera instalador, pero o sea, el paso para que sea accedido a muchas partes, para que sea accedido de muchas partes, es muy sencillo. Copiar, subir y si por mucho, montar nuestra base de datos y ya. ¿Sí? Entonces ahí vendría esa respuesta. No genera un instalador, pero tampoco, pero inclusive la instalación, o bueno, la carga de los archivos es mucho más fácil que instalar una aplicación equipo por equipo. ¿Listo? Gracias, instructor. Listo. Axi 2022. Vamos a ver una cosilla. Solo puedo usar números, letras latinas y guiones. 2022. 2020, Axi 2022. Tecnólogo Axi 2022. A ver. Vamos aquí a subir este proyecto rápidamente para que sea accedido desde sus Ok, computadores. ¿Listo? listo. Lo va a hacer muy rápido, pero luego ya pues si enfocamos una conferencia a eso. Y ahorita nos enfocamos en explicar cómo podemos hacer la parte de edición. Listo, esperemos un momento, porfa. Listo, entonces voy a administrar aquí. Voy aquí a la parte de herramientas, administrador de archivos, subir archivos y lo que le digo a esto es, vea, yo tengo unos archivitos que quiero ir a mostrarlos a todo el mundo. Por favor, súbalos. Mostrar el explorador. Entonces aquí ya tengo el sistema de archivos, abro public y aquí voy a subir estos archivitos. Listo, le digo upload, él va subiendo, 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 subiendo. Y por aquí en otra parte le digo, voy a crear mi base de datos. Nueva base de datos. Nombre de la base de datos le voy a colocar ATSI, nombre de usuario, root y contraseña voy a colocarle esta. Voy a dejarla la dejo por acá, por acá. Listo, le voy a dar a crear. Aquí ya están subiendo los archivos. Uy, creo que se pegó. 8 archivos, 2 files, 1 files. Aquí ya está subiendo. Y aquí ya le debo guardar, a ver por si las moscas. Está creando la base de datos. Y eso se quedó subiendo. Vamos a ver. Public, aquí ya subió un poco. Aquí no ha terminado. Naces, ¿qué será que ya? Haces brand. Haces this. Me falta como que el JavaScript. 49%. Vamos a ver que termina acá y aquí yo creo que ya termina la base de datos. Entonces voy a subir la base de datos rápidamente. phpMyAdmin. Voy a descargar la base de datos.
Inventarios, exportar, continuar. Y aquí lo que le digo es, listo, ya tengo la base de datos, por favor, súbala. Y un pequeño fallo. Dice, usted necesita privilegios. Ah, ok, es que tengo un procedimiento almacenado y eso no lo voy a dejar permitir. Voy a eliminarlo acá. Procedure define root. Ah, es que tengo este define root. SQL. Voy a guardar el archivo mejor y lo monto otra vez acá. Bueno, aquí ya me creo las tablas. Y aquí tengo los usuarios. Y por aquí esto nada que termina. Pero, si ustedes van a esta URL. Ah, perdón, me hace falta configurar el archivo. Creo que en includes la parte. Ah, no, cerrar sesión no es. ¿Dónde está? En login. Mira, hagámoslo en Seeking. En seeking.php tenemos nosotros la configuración de nuestra base de datos. Y tenemos por aquí el usuario y la contraseña. En este caso el usuario lo coloqué como root y la contraseña fue una que dejé por acá pegada. La voy a reemplazar acá. Y la base de datos es esta que me están nombrando acá arribita, que es ATSI, yo no sé qué cositas. La voy a copiar, la voy a pegar por acá. Quito esto, guardo esto. Voy a copiar esto de acá. Guardar. Save and close. Esto mismo lo voy a pasar aquí en dashboard. En el index.php, que creo que también tenemos la conexión a la base de datos. Por aquí abajito. Acá voy, reemplazo esto, que son las credenciales de nuestra base de datos, le doy guardar. Y si ustedes van a esta URL, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás. ¿Dónde está mis sitios? Si ustedes abren esta URL y abren aquí, ¿ve? Tan raro. Abren esta URL y ingresan a Seeking. Deberían ver esta interfaz. Si yo coloco Juan y coloco 1, 2, 3, debería haber esta otra partecilla que aquí me está diciendo que no hay conexión con nuestra base de datos porque algo está mal. Proxy SQL access denegado por root. Si le coloqué usuario root, no me acuerdo. Me toca cambiar el usuario. phpMyAdmin servidor. Dice aquí. Ah, es que la ID del usuario es diferente. No es tu root, sino es con esto. Entonces quito esto. Lo reemplazo acá. Save and close. Y esto es en el dashboard. Son las credenciales de la base de datos. ¿Listo? Y aquí en Seeking. Y ya esto quedaría para poderla ejecutar desde casi cualquier parte del mundo. Aquí. Save and close. ¿Listo? Voy acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Continuar. Tras. Recarguemos. Coloquemos Juan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y me dice que hay otra cosita que no se deja. Dice línea 34, línea 23. Can no cache limiter with headers are ready sent. Ah, fue más chica. No nos va a permitir hacer esto parte del header. De la redirección.
Nos toca poner esto creo que arriba. Acá arriba. Listo, y miramos que acá ya ingresó. Y aquí me dice que hay otra parte que está malita y es porque tengo por allá un headers en la línea 9. Pero esto ya es parte de configuración de PHP. Eso ya lo podemos solucionar más adelante. Pero qué es lo bueno? Que ya en un minuto, bueno, no un minuto, como en 5 minutos, acabamos de subir el proyecto a internet. Si ustedes ingresan a esta URL, de pronto puede que les diga que algo peligroso, pero le dicen abajito que siguiente y no pasa nada. Ingresan a esta URL, colocan Juan, coloca @gmail.com y colocan 123, van a poder tener acceso a este dashboard. ¿Listo? Y desde aquí ustedes ya pueden pues tener la gestión de sus inventarios o o Y cosita. La línea 5, miremos aquí en la línea 5 de esto. Vamos a dejar esto para que no quede ningún error. Línea 5, editar. Entonces aquí Profe, coloquemos ¿cómo es que esto arriba. colocamos en email? ¿Ahí qué colocamos? Juan, colocan Juan @gmail.com y en contraseña colocan 1234. Sesión crear. Juan Por @gmail. acá. Sí. Header. Header location. Y en el password 1, 2, 1234. 3. Solo 1, 2, 3. Sí, sesión start, no sesión start already. No, no me Redis deja. already sent. Es juan@gmail.com, contraseña 123 y seeking. Ya. Me queda algo rarito acá. En dashboard. Algo O raro, sea, sesión start. hay uno para verlo, le dan que en editar. Para ver lo que. Me abrió un dashboard. Ah, Y ok, te abre el dashboard. No, ahí ya. Ahí ya con eso. Ahí básicamente ya estamos en nuestro aplicativo. Si ese es el aplicativo que nosotros estamos desarrollando en las conferencias. ¿Listo? Ok, ya, ya. Aquí en sesión start, y no sé por qué esto no dejó. Crear sesión start. Vamos a ver. Dice sesión. No sesión start will already hands. Eso es problema aquí del servidor, estos errorcitos. Porque en sí desplegamos y esto no debería pasar. Dice aquí que sesión start require principal. La función que envía cabeceras de HTTP. Vamos a dejarlo de primera a saber. Al redicen 1, 2, 3. Ah, que creo que porque hay este espacio. Listo. Este host en sí es un poquito como rarito porque tenía un espacio, él ya me estaba diciendo que teníamos un pequeñísimo error. Y esto creo que lo podemos dejar así. Listo, entonces miremos que ya el aplicativo está tal cual como lo tenemos o lo estamos desarrollando. ¿Listo? Si se ingresan Juan @123, aquí tenemos ya los dos usuarios. ¿Listo? Hasta ahí muy bien, sí. Sí, sí, eso es lo que se visualiza. Listo, entonces, esto que acabamos de hacer fue tan solo una demostración de que
En contados segundos podemos nosotros subir una página y inclusive si ustedes tratan de ingresar desde su celular, también la van a poder la van a poder ver. Van a poder iniciar sesión y van a poder ver esta parte de esta tablita. Ahora bien, pues ya pues demostrado esto, vamos a seguir con la parte del proyecto. ¿Listo? Y al final vamos a poder desplegar ese proyecto aquí en la web o en este hosting para que ustedes lo puedan manejar desde acá. Obviamente esto es gratuito y no es pues lo mejorcito, pero para proyectos de, de pruebas lo podemos utilizar. Bueno, entonces cerramos todo esto que acabamos de crear acá, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. Y aquí es donde veníamos, donde estamos. Entonces, ya retomando, recordemos que habíamos pasado de interfaces realmente muy sencillas a interfaces realmente bonitas, sin complicaciones, solo copiando y pegando la lógica que hemos implementado. Ahora bien, el objetivo de esta conferencia en sí es poder editar la información de esta persona, de este usuario, del usuario Juan, del correo juan@gmail.com, de la contraseña 123 y el tipo 1. ¿Listo? Entonces, para ello, qué vamos a necesitar? Si nosotros vamos aquí y nos paramos encima de editar, debería él enviarnos a otra página y en esa otra página deberíamos tener unos cuadritos como estos, unos input en HTML. Esos input me va a decir, coloque aquí el nombre, coloque aquí el correo, más sin embargo, vamos a cargar la información de la base de datos en esos campos directamente. ¿Para qué? Para que al momento de cargar nosotros la página aparezca algo como esto y nosotros tengamos que editar la información y darle guardar. Al darle guardar, esta tabla debería visualizar ese cambio. Ahora bien, iniciando con lo que necesitamos, vamos a ver el archivo llamado dashboard, perdón, index, que está dentro de la carpeta de dashboard. Si ustedes notan aquí, yo tengo una carpeta llamada dashboard, que es la que estamos ejecutando aquí en la URL del navegador. Estamos ejecutando lo que está dentro de la carpeta dashboard, el archivo index.php. Entonces me voy a ir a esa carpeta, a ese archivo, y voy a ir una línea por aquí donde está la tablita, donde dice la parte de editar. Esta es la parte de editar. Entonces, esta parte de editar me está teniendo lo siguiente. Está dentro de una etiqueta A de HTML. Recordemos que las etiquetas A de HTML me permiten a mí enviar a una persona a otra página. En este caso, aquí estamos enviando a una página eliminar.php. En este caso queremos enviar a la persona a una página llamada editar.php. Esa página no la tenemos, por lo cual vamos a crearla. Entonces voy a darle clic derecho sobre dashboard, voy a darle nuevo archivo, voy a crear un archivo llamado editar.php. Ahora bien, si notan aquí tenemos nosotros un signo de interrogación cerrado y luego tenemos una palabra llamada ID y un igual. Todo lo que haya después de un signo de interrogación cerrado, que esté después de PHP, son parámetros. Esos parámetros se van a enviar por la URL. Hagan de cuenta que es enviar información por esta URL de la página. Es como si yo colocara aquí un signo de interrogación, coloco ID y le coloco 123, un igual, perdón. Igual a 123. Entonces, cuando yo le coloco un signo de interrogación, una palabra, un igual y un valor, PHP me permite capturar esa información y es lo que necesitamos. En este caso, estamos aquí en este momento imprimiendo el ID, que es el número único que tenemos en la base de datos de su usuario, que sería el número 1. Si nosotros recargamos esta página, que ya pues tomó el cambio, nos paramos aquí en la parte de editar y damos clic derecho a inspeccionar, vamos a poder ver
Cierro esto, pequeño. Vamos a poder ver que aquí, en este elemento, en esa etiquetada, está lo siguiente. Cuando yo dé clic en este elemento, me va a enviar una página editar.php con un signo de interrogación cerrado, luego la palabra ID y luego un igual y un 1. ¿Por qué se está imprimiendo 1? Porque recordemos que esta variable fila está imprimiendo los valores de la base de datos. Y le estamos diciendo, imprímame el valor de la columna ID, imprímame el valor de la columna nombre, imprímame el valor de la columna correo, imprímame el valor de la columna contraseña, imprímame el valor de la columna rol. Y aquí le estamos diciendo, imprímame por favor aquí al lado del igual el valor de la columna ID. ¿Por qué estamos imprimiendo un ID? Porque recordemos que este número es único, ya que esta es la llave primaria y este dato nunca se puede repetir. ¿Por qué necesitamos un número que no se repita o algo que no se repita? Porque si utilizamos algo que se repita, cuando yo mande a eliminar, se van a eliminar todos esos elementos donde está repitiéndose. Entonces, si yo no quiero que otro elemento se elimine, debo tener algo que se diferencie de todos, o sea, algo único. Por eso tenemos un ID que es autoincrementable. Cada vez que yo agregue a la base de datos un usuario, él me va a incrementar en 1 ese valor. Por lo cual, eso nunca va a ser duplicado o nunca vamos a tener un ID igual al otro. Siempre van a ser diferentes. Y eso nos permite a nosotros poder decirle a la base de datos que yo quiero editar esta información sin que otra información se vaya a editar. Eso lo hacemos tanto en la parte de eliminar como en la de editar. Ahora bien, ya cuando demos clic en el elemento de editar, enviamos a la persona a la página de editar.php y le enviamos un parámetro. Ahora, en la página de editar.php voy a iniciar el código PHP utilizando la palabra, que aquí tengo un shortcut, básicamente un atajo que me permite crear esta línea de código de PHP. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es recibir el ID del usuario. Y lo voy a hacer aquí con comentarios. ¿Para qué? Para que GitHub Copilot nos ayude. Recordemos que nosotros tenemos instalada esta herramienta llamada GitHub Copilot, que si ustedes dan clic aquí lo desactivan, que no lo vayan a hacer. Esta herramienta me permite a mí realmente hacer estas cosas muy sencillas. Coloqué un comentario llamado recibir el ID del usuario. Voy a dar enter y él ya me creó una línea de código, me sugirió una línea de código diciendo lo siguiente. Ve, voy a crear una variable ID y a esa variable ID le voy a asignar el valor que venga por la URL llamado ID. ¿Listo? Recordemos que cuando nosotros enviamos y cuando nosotros damos clic aquí en editar, inclusive si damos clic, miremos qué pasa en la URL. Cuando damos clic en la URL aparece editar.php es la signo de interrogación cerrado ID igual a 1. Entonces, nosotros con ese get estamos obteniendo ese numerito 1. Si esto fuera un 2, con el get pues estaríamos obteniendo el 2. Si esto fuera un 3, con el get estaríamos obteniendo un 3. Hasta aquí, todo bien. Ya tenemos... Perdón, instructor, ese get es una variable global que se la dio GitHub Copilot. Cuando usted en la escribió variable, ahí, esta variable get es una variable global de PHP. O sea, esa variable es netamente del lenguaje PHP. ¿Listo? Si el lenguaje PHP me dice, si usted quiere traer información de la URL, utilice get y nómbrele qué campo quiere traer. ¿Listo? ¿Qué campo quiere leer? otra, usted estaba en el renglón como 100 y pico y ahora veo que recibió al 2. Comentaba usted Listo. en la sesión pasada que eso es porque se van organizando de una manera como coherente, ¿sí? Que se va devolviendo para ir dándole como un flujo correcto a todo, a lo que es consultar, actualizar,
eliminar, registrarse o no. Más o menos. Entonces, estaba en la 172. ¿Por qué? Porque este es el archivo de dashboard. ¿Listo? Ese es el archivo de la vista en la cual yo tengo esta información. ¿Listo? Ahora, recordemos que nosotros para editar vamos a crear un nuevo archivo. Y eso fue lo que hice. Creé un nuevo archivo llamado editar.php y ese archivo pues está vacío. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí tan solo hay tres líneas de código. Ah, porque lo devolvió cuando creó ese archivo de editar. No es que me devuelva, sino es que yo creo un nuevo archivo y ese archivo está en blanco. Es como cuando tú creas un archivo o un documento en Word. Cuando tú vas a crear un documento en Word, tú creas un documento nuevo y ese documento no tiene nada, ¿cierto? Cierto, vacío, claro, ya le Sí, entendí. si yo guardo y creo otro, pues ese otro va a estar vacío también, ¿sí? Entonces son dos archivos totalmente diferentes. Solo que en ese archivo de editar, yo lo que le estoy diciendo es, por favor, quiero leer el dato que viene por la URL, ¿sí? El dato ID. El dato ID va a tener un 1, un 2, un 3, dependiendo de la información de la base de datos. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Para decirle a la base de datos, por favor, base de datos, quiero que me traiga la información de Pepito Pérez, ¿sí? Y que esa información la cargue en unos campos. Ya vamos para allá. Entonces ya tenemos la primera parte que es obtener el ID. Ahora vamos a conectarnos a la base de datos. Crear conexión a la base de datos. Voy a darle tabulador para que GitHub Copilot me ayude. Le doy un Enter y él ya aquí me crea una línea de código que me permitirá a mí conectarme a una base de datos. En este caso, en el servidor localhost, que es mi máquina, con el usuario root, que es el usuario que me crea Sam, sin contraseña, porque Sam me crea sin contraseña, a la base de datos inventario Metromuebles, porque esa es la base de datos en la cual yo estoy utilizando, que en algunos casos puede ser diferente, dependiendo de la que ustedes tengan. Y en no todos los casos va a acertar con el nombre de la base de datos. Entonces hay que estar muy pendientes si el nombre de la base de datos que sugirió Copilot es igual a la que ustedes están trabajando. ¿Listo? Ahora, en este caso, la otra línea de código que vamos a crear es básicamente crear la consulta a ejecutar la base de datos. Voy a darle al tabulador porque aquí dije Copilot me está leyendo la mente. Voy a darle un Enter y él ya me está creando aquí la consulta. Le doy tabulador y ya creó la consulta. Él lo que hizo fue crear una variable y esa variable asignarle un texto. Ese texto es el que se va a enviar a la base de datos. Ahora, ese texto dice lo siguiente: por favor, base de datos, seleccionen en todas las columnas de la tabla usuarios, siempre y cuando el ID sea igual a lo que la persona me envió. El ID sea igual al numerito que la persona está enviando por la URL. Ese numerito, ¿qué es? Puede ser un 1, puede ser un 2, dependiendo del número que esté aquí. Ahora bien, ya tenemos la consulta, ahora necesitamos ejecutar esa consulta. Voy a darle tabulador porque aquí GitHub Copilot volvió a leerme, perdón, la mente. Voy a darle un Enter. Tengo otra línea de código que también me sirve. Voy a darle tabulador y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Él creó una variable y esa variable le asignó un valor. Ese valor es igual a esta función MySQL query, que le estamos enviando la conexión a la base de datos y la consulta que se va a ejecutar en la base de datos. Entonces, él lo que va a hacer aquí con esta línea de código es decir, por favor, base de datos, quiero que me ejecute esta consulta y tráigame el valor. La base de datos lo que va a hacer es, listo, ejecuto la consulta, traigo toda la tabla de usuarios, pero solo donde la ID sea igual a 1 y le envío esa información y la guardo en esta variable de resultado. Ya tenemos la información de ese usuario en la variable de resultado. Ahora tenemos nosotros que imprimir esos valores en lo que es unos inputs. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, no le voy a hacer caso a GitHub Copilot de recorrer los registros, sino voy a colocar es imprimir datos del usuario en inputs, en formulario, ¿listo? Entonces aquí ya él me va a empezar a
sugerir código. Me dice, listo, va a crearse una variable fila. Ahorita les explico este código. Aquí cierra, aquí viene y se crea una línea de código. En este caso la está creando como si fuera supuestamente un comentario, pero en este caso ya no es comentario. Voy a quitarlo, voy a darle Enter. Aquí ya me crea un elemento. Aquí ya me crea el otro elemento. El del correo. Aquí ya me está creando el otro elemento, el de contraseña. Aquí ya cerró. Aquí ya está creando el otro, el de rol, el de tipo. Aunque aquí ya me creó algo más sofisticado. Ahorita lo eliminamos para que sea más sencillo. Este es el ID, el botón, cierra el formulario, cierra el div, cierra el div, cierra el div. Y creo que no más. Aquí quiero que cerre muchos divs. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver lo siguiente. Bueno, en este caso tenemos un pequeñísimo error y es porque no le enviamos un identificador. Si le damos aquí a editar, esto debería funcionar. ¿Listo? Entonces, en este caso, no coloqué o no creé ninguna línea de código y él fue capaz de crearme este formulario en el cual yo puedo tener la información del usuario que voy a editar y podría colocar la información. Más sin embargo, me hace falta darle funcionalidad a este botón. Porque si yo le doy a actualizar, no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a actualizar, él me está enviando una página llamada actualizar.php. Que si es el caso, la podemos crear ahorita. Ahora bien, explicando el código que acabo de hacer de GitHub Copilot. Cuando yo le dije imprímame los datos del usuario en un formulario, él lo que hizo fue primeramente ir y pararse en el primer resultado en la primera fila que me volvió la base de datos. Y lo guardó en la variable fila. Ahora bien, luego de eso se robó la etiqueta PHP y comenzó a escribir código HTML. Creó una etiqueta div, que es una cajita, creó una etiqueta form, que es un formulario para yo poder estipularle a dónde voy a enviar esa información y por qué método voy a enviar esa información. Luego de eso creó estos divs, que son cajitas, para poder asignar un texto llamado nombre y lo que es un input donde yo puedo escribir información. Y esto lo hizo tanto por nombre, correo, contraseña y rol. Y por aquí un campo de ID. Ahora bien, en los inputs hay un atributo llamado value, y esto que está entre comillas después del igual es el valor que se va a definir en esos inputs. Si ustedes notan aquí, tenemos la etiqueta PHP de apertura, tenemos el hecho que es para imprimir información y le estamos diciendo, por favor, imprímame de la variable fila el campo nombre. Recordemos que la variable fila tiene la información de la base de datos y yo con esa información puedo decirle, por favor, quiero acceder a la información de la base de datos en la columna nombre, en la columna correo, en la columna contraseña. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es colocando la información que está en la base de datos, tanto de nombre, tanto de correo, como de contraseña. Y aquí hay algo más sofisticado y es un select, un elemento donde yo puedo obtener una lista de ítems u opciones para elegir. Esto que vemos aquí que dice administrador de usuario son o se genera por condiciones. ¿Por qué? Porque si notamos aquí en el código que me sugirió Copilot, dice lo siguiente. Tenemos un select, que es básicamente esa lista, esa lista seleccionable, pero aquí tenemos un código PHP. Y ese código me dice lo siguiente. Si la variable rol es igual a administrador,
quiero que ese sea el seleccionado. Si la variable rol es igual a usuario, quiero que este sea el seleccionado. Y le estoy colocando aquí la palabra usuario. Más sin embargo, aquí Guija Copilot cometió un error. Y por eso es que les digo que hay que validar siempre la información. En la columna rol de mi base de datos, yo no guardo texto. Actualmente, en la columna rol de mi base de datos, yo estoy guardando usuarios. En la columna rol yo estoy guardando un número. Si ustedes notan aquí en la columna rol de mi base de datos, yo guardé el número 1. ¿Por qué? Porque no quiero guardar esa palabrota llamada administrador ni usuario. Entonces, yo puedo decirle aquí que el valor va a ser 1 y si el rol es igual a 1, quiero que esto sea seleccionado. Y si el valor que está en rol es igual a 2, quiero que el usuario sea seleccionado. En este caso, bueno, aquí en la parte de valor lo voy a colocar un 2. Aunque aquí esto se debería imprimir también con PHP. Ahora bien, si yo vengo aquí y recargo esto, básicamente no va a tener ningún cambio, pero internamente en su funcionamiento sí. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo daba clic en actualizar, yo estaba enviando lo que hay en el atributo value. Y el atributo value estaba la palabra administrador. En este caso ya está 1 y está 2. Cuando ya va a actualizar, él envía la palabra administrador. Y si yo tuviera ese otro archivo, cuando intentara actualizar esa información en la base de datos, eso no se guardaría. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el formulario. Ahora vamos a crear otro archivo y ese archivo va a ser el archivo de actualizar. Ese archivo de actualizar me va a leer la información que estoy enviando desde acá y va a intentar actualizar la información en la base de datos con esa información que envía. Entonces me voy a crear otro archivo aquí dentro de la carpeta de dashboard y lo voy a llamar actualizar.php. Entonces recordemos pues en este caso que está en ceros. ¿Por qué? Porque es un nuevo archivo. Abrimos la etiqueta PHP y lo primero que vamos a hacer es decirle quiero leer los datos del formulario editar.php. Entonces aquí ya él comienza a sugerirme código. Entonces me está diciendo aquí que va a intentar leer un valor que viene por el método post llamado ID, otro nombre, otro correo, otro contraseña, otro rol y ya. Ahora va a intentar crear la conexión a la base de datos. Le va a darle tabulador a todo esto. Él ya creó la conexión. Ahora va a crear la consulta. Le voy a dar tabulador. Aquí ya creó la consulta que se va a ejecutar. Ahora va a ejecutar la consulta. La va a ejecutar. Y ahora voy a redireccionar a la página principal. Y ya con eso he acabado de crear mi parte para editar la información. Eso que hicimos acá, como ven, no toqué ni una línea de código, tan solo le di un comentario realmente específico y él ya me comenzó a crear código que me permite a mí actualizar esa información en la base de datos. Si yo tengo este formulario y yo le intento cambiar este nombre de Juan a León, en teoría debería eso actualizarse. Si yo quito esto de acá, miremos que ahora en la parte de administración, en el parte de dashboard, ya el nombre no es Juan, sino el nombre es León. Si yo le doy editar, él me va o me manda otra vez al formulario y yo le digo, quiero cambiar el correo por León. Le doy a actualizar y aquí ya él me vería a mí cambiar el correo ya no
Ya no debe ser Juan, sino ahora debe ser León. Y es lo que estamos evidenciando acá. Si lo voy a editar y trato de cambiar otra vez esto a Juan, y el nombre a Juan, y le doy actualizar, aquí vemos que tenemos la información otra vez actualizada. ¿Listo? Entonces, para el apartado de editar, creamos dos archivos. ¿Por qué creamos dos archivos? Porque uno es para yo poder leer la información de la base de datos e imprimirla en un formulario. Y dos, es para yo recibir esa información y para actualizar esa información. Ahora bien, podemos reducir esto a un solo archivo, que cuando yo dé clic en editar, tenga aquí el formulario y que cuando dé actualizar, esa información se envíe a esta misma página y evite estar enviándose a otra página. ¿Cómo se hace eso? Pues lo único que vamos a hacer es cortar este código o copiar este código de actualizar.php. Copio esto. Bueno, sin el PHP porque allí tenemos PHP. Copio esto. Y lo que voy a hacer aquí, en el archivo de editar, en la parte superior, voy a hacer una condición. Si viene algo, si viene algo por el método post, perdón. Si no viene, si es diferente de 1, location index. Creo que es así. Si viene algo por el método post, o si viene el ID por el método post, yo voy a ejecutar lo siguiente. Ese código, y aquí me arrojó un pequeñísimo error. Es porque me faltó cerrar un signo de paréntesis. Entonces, si viene un elemento llamado ID por el método post, voy a intentar actualizar la información. Pero si no viene, no voy a ejecutar esto, sino voy a ejecutar esto de acá abajito. Ahora, y pues, por último, lo que digo aquí, en dado caso de que venga por post, lo direcciona de index. Y ahora en el formulario lo que voy a decir es, ya no quiero enviar esa información a actualizar.php, sino al mismo editar.php, o sea, este mismo archivo. Si yo vengo aquí, recargo y coloco aquí el león, en teoría esto ya no está pasando por el archivo de actualizar, está pasando por este mismo archivo de editar. Yo ya podría eliminar este archivo de actualizar y no pasaría realmente nada. ¿Por qué? Porque ya coloqué ese código de actualizar en este de editar. Si le devuelvo a Juan y le doy a actualizar, la información ya está actualizada otra vez en mi tablita. Esto de cuando yo decline editar y me envía a otra página no es realmente necesario. Esto lo podemos hacer o incrustar nosotros en este mismo código de esta vista de dashboard, para evitar que la persona vaya hasta otra página. Pero eso ya tendríamos que hacerlo con un poquito más de sofisticación, un poquito más sofisticado. Aunque se podría realizar. Podríamos utilizar un modal de Bootstrap, que en este caso, si vamos a la documentación de Bootstrap, buscamos la parte de modals, docs, modals, modals. Vamos a ver que un modal es un elemento que se coloca en la mitad de la pantalla o que sobresale. ¿Sí? Elemento que sobresale y no realmente que no me deja a mí ir hasta otra página. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos implementar un modal que me permita a mí aquí tener el formulario de la persona sin tener que estar llegando a otra página o yendo a otra página para actualizar esa información. Más sin embargo,
Para ello tenemos que utilizar código JavaScript para poder realizar eso sin que la página se recargue, que siempre permanezcamos en esta misma página. ¿Qué otra cosita podríamos hacer? Podríamos duplicar este index y hacer lo siguiente. Voy a duplicar este index y lo voy a llamar, bueno, ahorita lo llamo. Voy a ir al de editar, voy a copiar todo este código, voy a ir al index, este editar lo voy a llamar editar feo. Y este index lo voy a llamar editar. Editar. Entonces, si yo abro este editar, pues voy a ver la misma interfaz del index. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar esta tabla y aquí es donde voy a colocar ese formulario que yo creé. Entonces voy a dar la parte inferior como a la línea 142, donde está la tabla responsiva. Elimino esto, pego el código de PHP y ya tengo yo mi archivo de editar. Si yo voy atrás o voy al index, que este es el index, y le digo, edíteme, ¿qué va a pasar? Él me va a mandar a esta interfaz y miremos que aquí ya esto todo se ve bonito. ¿Sí lo ven? Ya se ve bonito la parte para colocar el nombre, bonito para colocar el correo y bonito para colocar la contraseña y elegir el tipo. Si le doy a actualizar, bueno, aquí me dice que no se puede modificar headers, information, headers already, output starter, online 157 index, 161, MySQL fecha raw, arrays expected parameters. Bueno, este código PHP de editar que acabé de copiar y pegar acá, lo voy a colocar en la parte superior de la página. ¿Por qué? Porque este header me está interfiriendo, porque ese header no puede convivir por allí abajito. Entonces voy a pegar esto por acá, inclusive este otro código lo voy a pegar más arriba. Otro código lo voy a dejar por acá arribita. Voy a recargar y ya tengo esta edición. Entonces coloco aquí el nombre, María, le doy a actualizar y ya actualizó María. Le doy a editar, coloco Juan y le doy a actualizar y ya coloco Juan. Voy a editar el correo, coloco aquí juan@gmail.com, le doy a actualizar y él ya me actualizó el correo. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos un formulario donde se viera esto realmente sin ningún estilo. Luego de esto, luego de tener ya toda la lógica que nos permite editar la información, lo que procedimos fue a duplicar esta página y a pegar ese código en esa ubicación. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una interfaz realmente bonita y no esté teniendo eso por allí en una página que no tiene ningún estilo. Y en este caso, esto pues ha sido todo por la parte de editar información de nuestra base de datos. Si nosotros vamos a nuestra base de datos y recargamos, vamos a ver que esa información está como la que acabamos de estipular. Que la mayoría de código que se colocó para esta funcionalidad de editar, o no la mayoría, sino la totalidad del código que utilizamos para esa función de editar, la sugirió GitHub Copilot. Por eso es que en este caso les recomiendo que la puedan instalar. Ya creo que faltan muy pocas las personas
que le hace falta instalarla, pero la mayoría aquí ya la tienen. Mi sugerencia o mi invitación es a que la puedan utilizar, que puedan hacer uso de ella, que puedan venir, crear un archivo, crear un nuevo archivo, puede ser cualquier nombre, .php, abrir la etiqueta de PHP y empezar a colocarle comentarios de acuerdo a lo que usted necesita. Que yo necesito hacer una calculadora, hacer una calculadora. No sé si eso lo logre hacer, pero vamos a ver. Entonces, recibir los datos, hacer operaciones, mostrar el resultado, volver a calcular, recibir los datos. Y aquí ya el pie empieza a pensar. Listo, aquí ya va a ser la parte gráfica. Vamos a ver qué más nos sugiere por acá. ¿Será que ya terminó? Vamos a ver. Calculadora. 1, 2. Operación. Ah, bueno, aunque la operación no sale ahí tan bien. Calcular. Y aquí ya, pues, se rompió, pero fue porque yo le coloqué un nombre X y aquí él está diciendo que iba a llamarlo calculadora. Calculadora. Yo le coloco calcular, calculadora.php. Vamos a ver. Es que coloqué mal calculadora. Abro. Coloco 1, 2, calcular. Y vemos que aquí ya me colocó un 4. ¿Sí lo ven? Acabé de hacer una calculadora en menos de 2 minutos con con GitHub Copilot. ¿Sí lo ven? Entonces, con que ustedes le den instrucciones concretas mediante comentarios a GitHub Copilot, él les va a ser de mucha utilidad para crear sus proyectos. Que en el mundo de la programación Perdón, instructor, una pregunta. La mayoría de comentarios que yo veo que usted hace lo hace con doble slash. ¿Qué diferencia hay en un comentario con un slash y un asterisco que se cierre con un asterisco y un slash a un comentario que es con dos slash? listo. La diferencia es el modo de cómo se ve. Y también que en el de asterisco yo puedo tener múltiples líneas. El de solo dos slash, yo al escribir la otra línea, él ya no me va a permitir dejar o colocar un comentario. Yo puedo colocar un comentario de múltiples líneas solo con el de asteriscos. ¿Sí? Con el de doble slash es tan solo para colocar un comentario en una sola línea. Si yo doy un enter, ya tengo que colocar otra vez dos slash. ¿Listo? Sí, señor. Que yo hubiera podido aquí, pues en este caso, evitar tantos dobles slash y colocar un slash y un asterisco, pero eso pues me lo sugirió GitHub Copilot, inclusive yo no lo escribí, si ustedes pues notaron. Yo solo coloqué esta primera frase, hacer una calculadora y GitHub Copilot aquí ya me realizó todo esto, ¿sí? Que esto yo lo puedo mejorar por quitarlo acá, colocar aquí al principio un slash, un asterisco y aquí al final un slash y perdón, un asterisco y un slash. Y yo tengo un comentario de múltiples líneas sin la necesidad de tener un comentario por línea con doble slash. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. como ven aquí, hicimos una calculadora en menos de 5 minutos. Aquí nos dice que hay una variable de operación indefinida. ¿Y es por qué? Porque es nuestra primera vez y todavía no le hemos enviado una operación. Entonces, le podemos decir aquí que la variable operación por defecto puede ser suma. Operación puede ser suma. ¿Listo? Y siempre pues nos estaría allí sumando. Pero si yo le coloco aquí un 10, le coloco resta, él me va a quedar como resta y me va a colocar aquí 0. Si le coloco multiplicación, él me va a colocar 100. Si yo le coloco división, él me va a colocar 1. Esto
De una calculadora, ustedes lo pueden hacer como lo hice yo. Colocar un comentario, tabulador, tabulador, tabulador y dejar que guía Copilot los guíe. Pueden hacer cositas bastante interesantes con esto. Pueden hacer hasta dibujos en Canva. Y Canva es una etiqueta en HTML. Listo. Por el momento, por la conferencia del día de hoy, el objetivo era lograr editar información. Que ya pues podemos editarla desde este pequeño formulario. Dándole a actualizar, ya la podemos editar. Aquí al eliminar creo que nos hace falta o nos hizo falta ubicar el archivo porque la vez pasada el archivo no lo copiamos. Copiamos este archivo eliminar y lo pegamos aquí dentro de Dashboard y ya estaría funcionando. Entonces eliminar y él ya nos elimina esto. Uy, pero lo eliminé. Y ahora me va a tocar agregarlo otra vez. Copiar. Bueno, ya no se copia. Voy a colocarle uno, juan@gmail.com. Contraseña 1, 2, 3, rol 1, rol 1. Continuar. Listo. Sí, ya tengo aquí mi información otra vez. Ya la rescaté. Ahora ya tengo el de eliminar y el de editar. En la próxima sesión lo que vamos a hacer es un formulario para yo poder decirle, por favor, créeme un usuario. Ya tenemos el de eliminar, el de editar y tenemos la parte de la consulta de esa información. Nos hace falta es tener otro formulario y ese formulario puede ser una copia de este porque tenemos los mismos campos. Solo que cuando yo decline el botón actualizar, en ese botoncito azul, voy a decirles guardar. ¿Sí? Entonces voy a crear otra página que diga, en vez de actualizar, guardar, y eso lo tendríamos allí. Inclusive lo vamos a hacer aquí rápido. Vamos a hacerlo rápido. Voy a crearme aquí otro archivo dentro de Dashboard, le voy a decir crear.php. PHP. eh, eh, Voy a decir aquí en el index, donde está la parte del código, que el index es la parte donde está la tablita. Voy a decirle que cuando yo decline este botón de this week, me envía a crear this week. Aquí tenemos el this week, le voy a colocar aquí en vez de this week, crear usuario. Y le voy a decir que me lleve, que esto va a ser una etiqueta A. Y esa etiqueta A me va a llevar a crear PHP. En este caso no le tengo que enviar parámetros porque voy a crear información. Entonces no voy a editarla. Entonces ya tengo aquí mi crear usuario, le doy clic y él ya me lleva a la página de crear. Y en la página de crear, yo sencillamente voy a tener el formulario y le voy a decir aquí, crear formulario para crear un nuevo usuario. Un nuevo usuario. Usuario. Voy a agrandar esto, darle un enter, obtener los datos del formulario. Ah, bueno, en este caso no necesito eso. Eh, Cierro aquí. Ah, no, sí. Voy a obtener los datos del formulario. ¿Por qué? Porque luego de eso puedo hacer la inserción. Darle aquí tabulador, 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 redirección a la página principal. Ah, inclusive, aquí tenemos esto. Bueno, aquí lo que me hizo él fue crear la parte de recibir los parámetros que vengan por post y insertarlos y dirigirme a la página de index. Y en el index yo lo que puedo hacer es crearme, o en el editar, crearme un formulario de ese tipo. Inclusive, copiar este formulario. Se etiqueta form. Y la voy a pegar por aquí en el dashboard debajo de la tablita. Le quito este código por acá.
de PHP. Este otro código PHP porque lo necesito porque no estoy editando. Este otro código por aquí de PHP porque tampoco lo estoy editando. Le puedo quitar esto de evalue. Estoy acá porque tampoco lo estoy editando. Y voy a crear la persona a la que va a digitar la información. Y ya tengo mi formulario. Ese formulario va a enviar información a esa crear.php. Y ya acabamos de hacer nuestro elemento o nuestro formulario para crear. Entonces, yo le coloco aquí León, porque estoy escribiendo León. León, y aquí le coloco León123, León, @gmail.com, contraseña 1 y administrador, le doy a actualizar y él ya me creó otro dato. Listo, entonces me acaba de crear aquí la información en la tabla. Yo le coloco aquí Pedro, le coloco aquí Pedro. ¿Listo? ¿Por qué coge así tan feo? ¿Es tan raro? Pedro, @gmail.com, contraseña, le voy a decir que es usuario. Le voy a dar a actualizar, aunque actualizar no es la palabra adecuada, sino sería es editar, ¿cierto? Editar. No, perdón, editar tampoco, es guardar. Entonces, agrego y agrego otra información en la tabla. Entonces, acabé de realizar un formulario y un archivo de crear.php que me permite a mí crear los usuarios en la tabla de usuarios. Y esto, pues no lo hice yo, sino lo hizo fue GitHub Copilot, tan solo dando de tabulador. En algunos casos, el nombre de la tabla puede que no nos lo dé correctamente, y ahí es donde venimos a tomar nosotros el papel, que si nos sale un error, que la tabla no existe, y por lo general los errores salen en inglés, hay que buscarlos o traducirlos. Si dice que la tabla no existe, ¿es por qué? Porque el nombre aquí está mal, o el nombre en la base de datos está pues diferente. ¿Listo? O esa tabla nunca no la tenemos en ninguna parte. O el nombre de la base de datos a la que está apuntando, a la que está conectando, no es la correcta. ¿Listo? Entonces, con eso ya acabamos de nosotros terminar lo que es un CRUD en PHP, nuestra página web netamente funcionando. Y si nosotros nos vamos aquí a nuestro servidor, que lo creamos hace un ratito, si vamos y subimos ese proyecto, debería estar funcionando tal cual como lo vemos allí. Puede que en algunos casos, no, va a salir algunos errores porque hay que cambiar o hay que editar esta información de la base de datos en cada uno de esos archivos. Pero eso lo podemos ver más adelante como tener un solo archivo donde yo tengo las conexiones a la base de datos y que me permita a mí desde allí tan solo colocar una vez el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos a la que se va a conectar. Y no tenga que en cada archivo estar colocando MySQL y Connect y poder utilizar esa conexión. ¿Listo? Entonces en este caso, con eso que acabamos de hacer el día de hoy, hemos terminado de realizar nuestro, digamos, MVP del proyecto. Opción para crear información. Opción para eliminar información. Opción para editar información. Y la vista en la cual vemos la información. Entonces, todo esto se resume a un CRUD. CRUD de la C de create, la R de read, de leer, la D de eliminar. ¿Listo? Entonces, chicos, en este caso, con esto que acabamos de hacer aquí, que realmente yo no hice mucho, que realmente todo el crédito se lo lleva a GitHub Copilot, podemos ver
que realizar un proyecto no es tan complejo con esta herramienta. Que esta herramienta nos va a ayudar bastante si nosotros le servimos de guía. Que lo que les iba a decir que ratitos es, en la programación es importante conocer parte de la sintaxis del lenguaje. Es más importante tener la lógica de programación que saber la sintaxis. Pero es aún más importante realizar pruebas o intentar y realizar un proyecto que las dos cosas anteriores. Puede que ustedes con esta parte del proyecto no se aprendan la sintaxis al 100% de PHP. Puede que ustedes con este proyecto no se aprendan el 100% de las condiciones de los ciclos, de cómo se utilizan las variables, pero lo importante es que ustedes hacen un proyecto, o que ustedes van a realizar un proyecto, o que van a presentar un proyecto, que eso es algo que ustedes deberían sacarle mucho provecho, porque ese va a ser el inicio de su vida en cuanto al desarrollo de software. Entonces, como les digo, no se preocupen ahorita por saber el 100% de la sintaxis, por saber el 100% de la lógica, que sí es realmente importante, pero si ustedes realizan un proyecto, con eso van a aprender lo que inclusive no hayan aprendido en cuanto a material de formación. Si ustedes haciendo algo o poniendo en práctica algo, es donde aprenden más que tan solo leyendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que ustedes puedan darle uso a esa herramienta de GitHub Copilot, que pues de mi parte les he ayudado a activarla, que esa herramienta, como les digo, esa herramienta es de pago, esa herramienta no es una herramienta gratis porque sí. Actualmente es gratis para ustedes porque les activé la versión, les ayuda a activar la versión de educación, pero en realidad esa herramienta vale $10 mensuales. ¿Cuánto son $10 mensuales? 1.010, instructor. Ah, perdón, 10. Fue mal, 40.000 o 45.000, en ese orden. pero ya cositas raras. Son 43,000 pesos mensuales, ¿sí? Que hay desarrolladores que realmente pagan esa herramienta y la pagan anualmente y son como unos 400,000 pesos. ¿Por qué? Porque la herramienta les ayuda, aunque ellos tienen bastante conocimiento en programación, la herramienta les ayuda a evitar que uno esté escribiendo el código que uno pues ya le da pereza escribir. O sea, si uno necesita hacer algo muy rápido, quiero crear una condición con tal y tal cosita, crear una condición de variable 1, él posiblemente me puede ya escribir todo el código que yo estoy necesitando. ¿Listo? Entonces, ¿para qué yo voy a ponerme a escribirlo si yo ya lo sé? Y si ya hay una herramienta que me permite con un tabulador escribir todo eso y evitarme, pues, eh, gastar mi tiempo tecleando. Y puedo usar ese tiempo tecleando para usar el tiempo, para revisar ese código que me sugirió GitHub Copilot, que en 95% diría yo que es bueno el código que sugiere GitHub Copilot. ¿Listo? Entonces, chicos, pues por la conferencia del día de hoy, eso sería, eso sería. Realmente, sí les pido
que puedan hacer buen uso de la herramienta y que puedan iniciar sus proyectos, que puedan seguir con sus proyectos. Es Esta como ya semana, hacer el primer prototipo, ¿verdad? correcto. O sea, la idea es que ustedes, dime, Siga, siga, por favor. la idea es que ustedes tengan un prototipo funcional, Funcional. ¿sí? Entonces, funcional en qué sentido? En que tengan pues un inicio de sesión que funcione y que no haya un inicio de sesión que ustedes coloquen cualquier cosa y que los deje pasar, no. Que sea un inicio de sesión O que les sea, valide, seguridad, con sí, que les seguridad. valide en cuanto a seguridad y si no es, pues sencillamente le diga que no es. Y si es, que lo deje pasar. Que tengan un prototipo en el cual ustedes, si alguien intenta acceder a una página sin antes iniciar sesión, que no les deje ingresar. Tener un prototipo en el cual ustedes puedan cerrar la sesión y tener un prototipo en el cual ustedes puedan listar una información de una tabla en la base de datos, editar esa información, insertar una nueva información y eliminar información. Ese es el objetivo al cual yo le estoy apuntando en estos momentos. ¿Listo? Yo Em, tengo una preguntita que sí, también estuve leyendo. ¿Qué es una aplicación de consola? listo, una aplicación de consola es esto. Yo en PHP puedo, con PHP yo puedo info, PHP, ¿sí? En GWare Model. PHP, hecho, hola. Vamos a ver si funciona. No, esto es PHP eco. PHP en consola. Desde terminal de comandos, no me acuerdo cómo es que se ejecuta código en PHP de consola. Vamos a ver aquí, PHP, tu archivo hecho. Hola, -F. Listo, entonces si yo tengo esto acá, coloco esto entre etiqueta PHP, termino esto con etiqueta PHP, hecho hola, si está reservado para uso futuro, -F. Creo que no me va a funcionar, coloquemos aquí PHP index. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto que acabé de hacer aquí es algo de consola. No es una aplicación de consola, pero es algo pues a lo que ellos se refieren. ¿Listo? Si yo coloco aquí PHP y le digo ejecútame el archivo de index.php, él lo que va a hacer es venir y procesarme ese archivo, ese documento y mostrarme la información. ¿Listo? Sí, se está ejecutando esto desde una consola y no desde una interfaz gráfica, como lo que yo podría verlo desde el navegador. O sea, en sí ese archivo debería mostrarme esto, pero como yo lo estoy ejecutando desde mi terminal, desde mi consola de Windows, desde mi CMD o de mi PowerShell, que son consolas de Windows, hagan de cuenta que, no, pero que, ¿cómo les hago referencia a ello? Hagan de cuenta a que con esto es que se maneja el sistema operativo. O sea, en realidad el sistema operativo, cualquier sistema operativo, por debajo se maneja es mediante comandos de consola, ¿sí? Que hoy día las aplicaciones nos permiten visualizar esos archivos, navegar entre carpetas rápidamente, pero por debajito lo que están ejecutando es comandos, diciendo cd para ingresar a una carpeta, cd para retroceder una carpeta, ls para listar los archivos, ls para listar los archivos de una carpeta, no me acuerdo qué es, mkdir, no me acuerdo cómo es, creo que en Windows es diferente, pero en sí, las aplicaciones de consola son más usadas en el ámbito de pruebas.
que en el ámbito de producción. ¿Listo? Sí, señor. Pero pues a ellos se le hacen referencia a las aplicaciones de consola. Por ejemplo, podría tener una aplicación de consola en JavaScript. Si yo abro aquí inspeccionar elemento en el navegador y voy a la parte de consola, inclusive mira que aquí lo hice en netamente consola, la partecita de consola, yo puedo aquí decirle que hola va a ser igual a 1 y que por favor imprímame lo que hay en la variable hola. Él ya me imprime el número 1. Esto que estoy haciendo aquí es netamente consola. ¿Por qué? Pues porque sencillamente estoy imprimiendo esa información desde acá. No se va a poder ejecutar desde, o sea, sí se puede ejecutar desde acá, pero estoy mostrando tan solo esa información en la consola. No estoy mostrando esa información en ninguna otra parte. ¿Listo? O sea, no está Realmente mostrando en la interfaz gráfica, sino en la... correcto. Ya, ok, instructor, ok. Solo la consola. O sea, eso se refieren con la parte de consola. Solo mostrar información en en una parte específica y por lo general nosotros utilizamos eso es para mostrar algo que llaman logs o para imprimir algo que se llaman logs. Logs, hagan de cuenta que son los registros del seguimiento de nuestra aplicación. Si nuestra aplicación llegase a tener un error, nosotros enviamos por lo general ese error a visualizarlo en la consola o a registrarlo en un archivo. ¿Para qué? Para luego nosotros poder venir y revisar aquí en la consola, por ejemplo, si hubo algún error. Inclusive yo aquí le podría decir console.log o console.error y decirle hola, Oli. Si yo ejecuto esto, él viene aquí, bueno, este archivo, ¿cuál es? Este archivo es el de editar. Si yo ejecuto esto, vengo aquí, miremos que me aparece Oli aquí, ¿sí? Con esto yo puedo evidenciar dónde fue que falló mi documento, dónde fue que mostró ese pequeño error. Entonces, para eso también nos sirve la consola para poder depurar lo que es el código que estamos escribiendo. ¿Listo? Entonces son Gracias. cositas, pero pues en cuanto a la parte de producción netamente no es tan útil en cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte gráfica, porque tan solo va a ser información por una consolita. ¿Listo? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, pues por la conferencia del día de hoy, creo que eso ha sido todo. Ya tenemos tanto consulta, editar, eliminar y insertar información. En la próxima clase, ¿qué podemos estar haciendo? Podemos estar organizando toda esta vista para que no esté en inglés, estar organizando todo esto para que esté, por ejemplo, aquí ya en vez de dashboard usuarios, organizar esto, el módulo de crear usuario en otro archivo, darle un estilo o mejor estilo a este botoncito de editar, este de eliminar, y podemos estar realizando cositas o estar ayudándolos en los proyectos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque en este caso, como les digo, el objetivo en estos momentos es al menos llegar aquí en cada uno de los proyectos que ustedes tengan. Y luego realizar eso la próxima clase, organizar esto. Vamos a poder ayudar a los demás compañeros a que puedan ir completando su proyecto en esas sesiones. ¿Para qué? Para que pues tengan uno, acompañamiento, dos, ustedes puedan visualizar los proyectos de los demás compañeros y tres, que podamos todos aportar a alguna idea de solución o no sé, alguna mejora que se pueda realizar a ese pequeño proyecto o alguna idea o alguna funcionalidad extra que se le pueda implementar. ¿Listo? Entonces, chicos, por la conferencia de hoy, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, yo por mi parte, pues no, yo estoy revisando todas las grabaciones y hasta el momento. Vale, León. De igual forma, la próxima semana vamos a tener conferencia nuevamente, en tu caso con Yerly, para seguir con el proyecto.
Recuerdan en este caso que ya hemos planteado o habíamos dejado listo el entorno de trabajo para venir a crear ya la parte del inicio de sesión. ¿Listo? Seguido de eso, venir y crear la lista y luego editar, eliminar y insertar información en esa tablita. En cuanto a la parte de Majerly, creo que nos conectaríamos el día de mañana para realizar el inicio del proyecto. Y en cuanto a María, pues, vamos trabajando allí en cuanto al proyecto de ella, que es el proyecto de una escuela, creo que es, para gestionar la información de una escuela, tanto de alumnos como profesores. Y me parece que está bastante interesante. Creo que en la próxima conferencia, si María tiene disponibilidad, podría compartirnos y mostrarle a los demás compañeros lo que llevas. Y con eso los demás compañeros se puedan ir guiando. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, espero tengan una muy buena noche y la terminen de pasar súper bien. Nos estaríamos viendo en la próxima conferencia. De igual forma, pues, les estaré escribiendo para las conferencias personalizadas y poder ayudarles en el desarrollo de sus proyectos. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Listo. Gracias y Un buenas gusto, chicos. noches. Gracias y buenas Gracias, noches hasta para todos. luego. Hasta luego.